acción, como las películas. Bueno, estamos en la clase de informática aplicada de la carrera de Tecnicatura en Higiene y Seguridad. Vamos a empezar a ver Excel desde cero. La clase pasada estuvimos charlando sobre el sistema operativo. Vimos algunas herramientas para el manejo de archivos, la parte de acceso a los archivos, panel de control. Bueno, es un tema que sirve como base para empezar a trabajar con los programas como el que vamos a ver ahora. Excel, como el nombre lo dice, es una planilla de cálculo. Algo ya vimos. Justamente habíamos visto que se trata de una sucesión de celdas, como las que yo voy recorriendo aquí en la pantalla. Esas celdas son las que me permite almacenar información. Lo que vamos a ver hoy en esta clase es el control básico y necesario para el manejo de la planilla de cálculo, porque a veces necesitamos cargar datos, tenemos que rellenar las celdas con datos. Excel tiene funciones que no solamente me permiten, por ejemplo, hacer el cálculo, me permite ordenar los datos, sino que al momento que yo voy cargando los datos, me ayuda, como muchos de los otros programas, a ir trabajando. ¿Qué significa eso? Hay veces que yo tengo que cargar una lista muy grande de datos. No hace falta que la cargue toda si esos datos tienen alguna sucesión, por ejemplo, que sean consecutivos, o sea, una serie creciente, del 1 al 1000, por ejemplo. No necesitaría yo escribir del 1 al 1000. Ahora vamos a ver un ejemplo. Las fechas también tiene una especie de autocompletar que me permite escribir el día y el mes, y el programa me completa solo día, mes y año y en un formato visible. Todo eso vamos a ver ahora. Justamente la información es la que se va cargando celda por celda. La celda es la unidad básica de información. Algo para empezar y muy importante a identificar es la ubicación de la celda. Yo acá me voy moviendo. Fíjense qué pasa con las columnas y las filas que se colorean. Por ejemplo, ahí se queda coloreada la E3. ¿Ah? Queda coloreada la E3, significa que yo estoy en la celda E3. Está coloreada la fila 3 y está coloreada la columna 3. Significa que esa celda es la E3. ¿Por qué es importante eso? Porque cuando yo quiera referirme a la información que tiene esa celda, me voy a tener que referir con su nombre, con su ubicación, que es E3. Es la coordenada, ¿está? Entonces, eso es lo que se entiende como coordenada o la ubicación de la celda. Y está dado por la columna y la fila. Luego de eso, vemos, haciendo un reconocimiento básico de la planilla, bueno, vemos los encabezados, el nombre de columnas y el nombre de filas. Nosotros podemos empezar a trabajar con información como texto. Yo acá puedo cargar el parámetro o el nombre texto. Puedo cargar número como una especie de encabezado de la planilla. Puedo cargar fecha. Podría cargar moneda. Ahora con esto que está tan de moda el dólar estos días, podríamos cargar unos dólares ahí. Bien. Podríamos seguir cargando algunos datos más, como por ejemplo porcentajes. Claro, no, nombre yo lo relaciono con texto. Nombre, artículo, todo lo que tengamos que representar con texto, a eso me refería. Pero está bien, puede ser el nombre de un cliente, puede ser el nombre de un trabajador, puede ser el nombre de un artículo. Por eso me refiero a los campos de texto, como puse acá. De todos modos, lo que he estado haciendo en cada una de estas celdas es cargar información de texto, que es el nombre
en este caso, de lo que luego va a ser una planilla como lo que va a ver acá. Lo que yo quiero ahora es mostrarles qué podemos hacer con cada tipo de esos datos. ¿Cómo empiezo a cargar información? Bueno, me paro en la celda, me paro ahí y empiezo a escribir con el teclado. Borro y escribo. ¿Qué puedo escribir? Es lo que les decía recién. Puedo escribir texto. Habíamos dicho nombre, podría ser, vamos a artículo. En este caso nos interesa, supongamos, identificar artículos de uso de protección. Protección personal podría ser. Artículo, ¿no? Y podríamos poner el nombre casco. El programa nos permite cargar un nombre. Podríamos pensar que el número sería la cantidad en stock de ese casco, ¿no? Número, yo cargaría el número 10. Supongamos que la fecha podría ser la fecha en que se compró, o la fecha exacto, que ingresó a la fábrica, o la última fecha de revisión del stock. La que guste, ¿no? Esto es a modo de ejemplo. Pongamos la fecha de hoy. Aquí estamos. 3, miren, del 5. Fíjense cómo lo escribo. Enter. El programa me tomó 3 de mayo. Pero, si mi memoria no falla, 3... Profe, ¿eso lo hace porque tiene la orden fecha arriba? Vos sabés que no me acuerdo. Ajá. Sí. No debería, pero ¿por qué te lo planteo así? Porque esto, sobre todo este programa y varios, sobre todo lo que están orientados a cálculo y que tienen un montonazo de funciones, justamente no siempre tenés en mente todas las funciones. Yo creería que no. Es más, lo voy a hacer acá, lo que vos decís. Yo voy a poner acá 3 del 5. Y me juego que lo va a tomar como fecha. Me juego eso. Lo que está haciendo el programa es interpretar que todo lo que yo escriba, un número seguido de un guión y otro número, lo interpreta como una fecha. Y fíjense que no hizo falta que yo escribiera el año. Por ahí ustedes no lo han notado y va a servir para que identifiquemos una parte muy importante de la interfaz de usuario del Excel. ¿Y qué es interfaz de usuario? La interfaz del usuario es la interfaz, el lugar por donde el usuario interactúa con el programa. La interfaz de usuario es todo lo que vemos. Entonces, esta parte de la interfaz de usuario, que es lo que estamos viendo, cuando yo me voy moviendo en las celdas, vean que va adquiriendo el dato que tiene esa celda. Esa se llama la barra de fórmulas. Me paro acá arriba, vieron que aparece un cartelito que dice barra de fórmulas. Justamente la idea de grabar esto es porque después lo pueden repetir y con el video pueden ir haciendo lo mismo y practicando con la computadora de ustedes. Es la idea. Esta es la barra de fórmulas. Fíjense que cuando yo escribí 3 de mayo, yo no escribí 2018. El programa completó 2018. Ahí vamos viendo pequeños ejemplos de cómo el programa nos ayuda a trabajar, nos ayuda a cargar datos, no solamente a ordenarlos, interpretarlos, mostrarlos, que es lo que va a hacer, sino que me ayuda a cargarlos. Bien, moneda. Pensemos que queremos cargar, supongan, 1000 pesos. Yo puse 1000, si no le digo en qué moneda está, el programa no sabe, ahí sí de antemano no está preparado para entender que quiero cargar una moneda o quiero cargar un porcentaje. Le tengo que decir que es una moneda a ese campo. Puedo hacerlo con un botón como este que está acá, que le muestra el signo peso. Justamente esto es la pestaña de número y contiene muchos atributos de los números. O sea, los números pueden ser porcentajes, pueden ser monedas,
puedo trabajar con sus decimales. Fíjense la ayuda de cada botoncito de esos. Yo me vengo acá, me dice formato de número de contabilidad. Selecciona un formato de moneda. ¿Cómo? Yo pincho ahí y me muestra 1000 pesos. O sea, yo le dije al programa que ahí quiero manejar pesos. Por defecto, el programa cargó 2 decimales. Si se fijan, le agregó los 2 decimales después de la coma. Eso es por defecto. ¿Por qué? Porque tiene cargado de antemano que cuando vaya a ese control le va a agregar 2 decimales. Yo podría prescindir de los decimales con estos controles que están acá. Aumentar decimales, disminuir decimales. Y ahí estoy mostrando la planilla, perdón, la celda en pesos. Bueno, hasta acá hemos visto ejemplos de los tipos de datos que maneja el programa. Hemos visto cómo los empezamos a guardar en las celdas, que era lo que les decía recién. En cada celda yo voy almacenando información alfanumérica. Cuando se habla de alfanumérico es información que puede ser numérica y de texto. Combinada termina en un formato de texto. O es número o es texto. Pero el conjunto de datos que maneja son alfanuméricos. No puede estar combinado números y texto y pretender hacer una operación matemática, porque el programa no los va a dejar. Los va a dejar siempre que hagan operaciones entre celdas que tienen números. ¿Estamos? Y ahora vamos a ver cómo empezar a hacer operaciones entre celdas. Bueno, acá si bien estoy grabando la clase, las preguntas que van surgiendo es la idea de que no sea tan monótono esto. Si bien no se va a escuchar la pregunta, no va a salir, no tengan miedo que no va a quedar grabada la pregunta, pues no se va a sentir. ¿Cómo? Claro, lo vamos a subir al YouTube. Así que ustedes esto, si no falla nada, lo van a subir allá. No se va a sentir la pregunta, no tengan miedo. Por eso, bueno, de todos modos, cualquier duda me van diciendo. Ya me voy a traer el otro. Sí. ¿Excel? ¿O este? El Excel. Bueno. Claro, tenés todo ahora vamos a ir viendo las funciones, ¿no? Las fórmulas es toda una librería, tomando tu pregunta, toda una librería de fórmulas que te permite hacer un montonazo de cosas. Generalmente no vas a terminar usando todas. Lo bueno es saber cómo usarlas. Y todo parte de algo muy básico como lo que vamos a ver ahora. Ya la próxima voy a traer el micrófono que se cuelga, digamos, así no inmovilizo un brazo. Bueno, miren, hemos visto la parte básica de carga. La ciencia aquí es empezar a operar esos datos. ¿Qué significa operar esos datos? Meterle, como comentaba el compañero acá, fórmulas, meterle matemática porque lo vamos a necesitar. Supongo que queremos hacer un promedio, que queremos buscar un máximo, que queremos buscar un mínimo. Bueno, ya vamos a aplicar alguna de esas fórmulas. Ahora vamos a empezar a trabajar vamos a seguir trabajando con la carga de datos. Supongamos que yo quisiera copiar datos hacia abajo. Por algún motivo yo quisiera copiar ese número 10 varias veces hacia abajo. Recuerden, quizá si no lo saben ahora lo vamos a ver, que hay controles para poder copiar y pegar el texto. Yo puedo copiar y pegar el texto con el botón derecho del mouse, copiar. Fíjense que se activa un recuadro sobre la celda
que he copiado y selecciono hacia abajo con el botón izquierdo, sin soltarlo, botón derecho, pegar. Ahí tenemos una función de trabajo, o sea, estamos copiando y pegando información. La función copiar y pegar también la tenemos disponible desde el teclado. Y esto sí conviene recordarlo porque ahí lo voy a borrar. Hay 3 o 4 controles que los van a usar siempre. No sé si les suena el control C. Control C, yo apreté la tecla control y C. Todo esto después lo van a practicar, ¿eh? Si no lo sabían, no tenían por qué saberlo. Después lo practican, ¿eh? Estoy apretando la tecla control, que es la izquierda, de la de más abajo hacia la izquierda del teclado, junto con la tecla C, control C. Me vengo hacia abajo y aprieto control B baja. Y ahí pegué. Esa combinación de teclas es universal. Lo van a tener en Excel, en Word, en PowerPoint, en el correo, en Internet, en todos archivos de texto plano, todo eso. Ahí estamos viendo cómo copiar y pegar tanto por este menú que se abre como por el teclado. Estamos copiando y pegando. Bueno, también podría querer copiar y pegar un conjunto de celdas. O sea, todas esas. Podría querer hacerlo. ¿Cómo? Bueno, selecciono todas. ¿Cómo las selecciono? Me paro en la primera y sin soltar el ratón, el botón izquierdo del ratón, me muevo hacia la derecha o hacia las que quiero seleccionar. Quedaron seleccionadas, ¿sí? Y podría de vuelta hacer control C. Me vengo acá, control B baja. Y tengo una copia de lo que quería. Bueno. Todo esto lo estamos practicando porque hace a después tener fluidez con el programa. A veces hemos notado que por no manejar estas cosas básicas, que no son difíciles, por ahí por una cuestión de práctica, nos quedamos limitados en las funciones que tiene el programa. Entonces, esto hay que practicarlo para agarrarle familiaridad al programa. Hemos estado viendo la copia. Esta copia, el copiar y pegar, repito, la tiene todos los programas, o sea que les va a servir para todos. Bien. Otra función interesante o muy útil es el deshacer y volver a hacer. No sé si les suena cuál era la combinación de teclas. ¿Cómo puedo deshacer algo que hice? Con una combinación de teclas. Bueno, yo sé que ustedes lo saben, pero quieren que yo se los diga, a ver si yo lo sé. Ahí está, miren, esto tenía una polla micrófono, así que más cómodo. Ahí está. Bueno, ¿cómo podemos deshacer algo que hicimos? Está la tecla Control Z. ¿Les suena? Control Z. Miren, Control Z es como que me voy volviendo al pasado. Me estoy volviendo hacia el pasado, hasta el momento que llegamos a la clase. Estoy deshaciendo lo que hice, control Z. Pero tengo la posibilidad de volver a hacerlo, control Y. Estoy volviendo al futuro, control Y, como la película. Bueno, no importa, no tienen por qué saberlo. Después, a medida que lo van practicando, es de las funciones que más van a usar. Control Z para deshacer, control Y para volver a hacer. Les recuerdo que todo esto está en el libro. Y estos controles, como control Z, control Y, control C, control B, y ahora les cuento las que me acuerdo, pero es difícil acordarse de todas. Por ejemplo, control N me permite poner en negrita a ver si me deja el teclado. Ahí está. Control N me permite poner en negrita la tecla.
Control S me permite subrayarla. Y así. Fíjense en el listado, en el libro, hay 2 hojas de estos controles rápidos que se llaman. No es la idea que se acuerden de todo. Como les digo, se van a acordar de estos que son los más usados, porque los van a ir usando. Bien. Hicimos la copia de datos. Recuerden, si hay alguna duda, me van preguntando. O alguna... ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Alguna duda o algo que les llame la atención, que quieran comentar y aportar? Bueno. Después tenemos la posibilidad de arrastrar las celdas del lugar. Nosotros pusimos ese dato ahí, pero resulta que ahora lo queremos mover a otro lado. Y acá es importante que identifiquen la diferencia entre esa crucecita, que es parecida, si no me equivoco, la de la Cruz Roja, ¿cierto? Al símbolo de la... Sí, no hay problema. No tengo la lista acá, pero no hay problema hoy no voy a tomar lista, pero no hay problema, ¿eh? Va a quedar grabada la clase. Fíjense, no, hoy no. Fíjense ese simbolito y este simbolito. Ese y ese. ¿Cuándo se activa ese? Cuando me quedo en el borde de la celda. Cuando se activa ese, pincho y arrastro. Y eso me permite arrastrar la celda. ¿Por qué voy a querer arrastrar la celda? Bueno, porque estoy diseñando la planilla. Y acá es importante repasar que cuando empezamos a diseñar una planilla, el diseño organizativo de la planilla tiene relación con lo que queremos hacer. Si nosotros queremos armar una planilla de seguimiento de visitas o de auditoría, o queremos hacer una planilla de facturación, el orden de los datos tiene importancia. ¿Por qué el dato en la primera columna? ¿Por qué en la segunda columna? En la tercera. Ese orden, que sigue también el orden de, si yo hiciera la planilla en un papel, tiene importancia y tengo que plasmarlo acá en la planilla que estoy diseñando. Por eso es importante mover las cosas del lugar. Bueno, ¿cómo muevo las cosas del lugar? Está ese control. Ustedes identificándolo ya se dan cuenta que está ese. Podemos mover solamente esta celda del lugar, o podemos mover un conjunto de celdas del lugar. Todas estas están seleccionadas y las corro un poquito más abajo o un poquito más arriba. Ese es el control de arrastrar. Suele pasar que a veces, sin querer, por no identificar este control, termino arrastrando unas celdas que no quiero. Pero no es difícil, basta con saber que existe, y ahí está, ¿ven? Y gracias a que ahora lo estamos grabando esto, le va a quedar grabado y lo van a ver después practicándolo. ¿Estamos? Ese es otro control. Bueno, repasando, hemos ido viendo los tipos de datos, las coordenadas de las celdas. ¿Qué pasa si quisiéramos insertar datos entre la columna número y la columna fecha? Porque ahora las columnas pueden comenzar a llamarse como yo necesito, como mi planilla necesita. Supongamos que mi planilla necesita la columna número y la columna fecha. Ya no D y E. D y E es el nombre para el programa, no para mí. Para mí va a ser número y fecha. Pero supongamos que ya la planilla está hecha y tiene muchos datos y me doy cuenta que necesito insertar una columna entre D y E, podría hacerlo. ¿De qué manera? Yo me vengo acá y acá ven, fíjense, acá hay otro control que es esa flechita. ¿Está? Esa flechita me permite seleccionar la columna entera. Toda. Me permite seleccionarla
entera, para decirle lo siguiente: botón derecho, insertar. Insertar me permite insertar una columna a la izquierda de esa columna. O me permitiría cortar. No vimos el control cortar, pero ya lo van conociendo seguramente. Cortar esa columna y pegarla acá. O sea, todo lo que estaba en esa columna lo corté y lo traje acá. Bueno, esa es otra posibilidad que tengo. Esa es otra posibilidad que tengo para insertar columnas entre otras. Lo mismo para las filas. Yo podría venir, fíjense la flechita acá, selecciono la fila y le digo insertar. Y ahí estoy insertando una fila en un lugar que necesito. Me voy a volver con control Z para seguir con mi planilla. Bueno, hemos ido viendo estos controles básicos. Vamos a empezar a otro tema. Acá estamos viendo la barra de fórmulas. Fíjense que a medida que me voy moviendo en cada celda, tenemos el cuadro de nombres que me dice cuál es la celda en la que estoy. La D3, E3, F3. Acá arriba. Bueno, esa sería la edición básica. La edición básica de información. Podríamos empezar ahora a ver cómo se aplicarían las operaciones matemáticas, que son las que nos van a interesar, porque como el nombre dice, es una planilla de cálculo. ¿Cómo sería una operación matemática? Comencemos por vamos a cargar más datos. Yo voy a cargar, y acá van a ver lo interesante, yo voy a decir que este es el casco 1. El casco tipo 1. Pero tengo otra función que es el de rellenado. Esta es la otra. Fíjense, esta es otra flechita más, que es esa. Esa es una. Esta es otra. Esa es otra. No hay muchas más, no, ya terminamos, no hay muchas más. Pero bueno, necesitan saber que existen para después usar. Esta flechita, la de la esquina de la celda esa, es la que me permite el relleno. Miren que está adivinando el programa. Me va a rellenar las celdas hacia abajo con casco tipo 2, 3, 4, hasta 6. El programa está como adivinando que yo necesito. Bien. Esa es la función de relleno. ¿Las otras dos? Bien. ¿Estas? No, las otras dos funciones. Acá. Esta. ¿Acá? A ver, me perdí. Sí. Sí. Arriba del cuadradito que salen 3 tipos de flechas, ¿no es cierto? Sí. Acaba de explicar. Sí. ¿Qué hace? Bien, perdóname, no sé cuáles son las otras dos. A ver. No, claro, una es la que te agarra y que te mueve información abajo. Y la otra es la que te va copiando los datos que vos querés. Y la otra corre. Bien, está bien, a eso apuntaba. Está bien, lo repasamos, no hay problema. Ha quedado grabado, pero lo repasamos. Si yo quiero hacerlo para un costado, ¿va? Para un costado. También, exacto, ahí está. Pero te tomo la pregunta, no hay problema, si para eso estamos. Esa es una. Esa, acá miren, esta es la de edición, que sería la de la cruz roja, como la cruz roja, digamos. Selección, esa es selección. Doble clic. ¿Está? Es más, le paro acá y cuando le hago doble clic, es como que le apunto al lugar donde quiero empezar, donde quiero dejar el cursor. Doble clic entre la A y la S. Ahí, ¡tuc! Y ya queda el cursor en el lugar donde quiero ir y corregir. Esa es la de edición. Esta es la de arrastre. ¿Esa era tu pregunta?
¿Esa era tu pregunta? Bien. Esa es la de arrastre. Con flecha en las 4 puntas. Mirá. Esa es la de arrastre. Esta es la de autorrelleno. Esta es la de autorrelleno. Ahí. Y acá las chicas preguntaban si esto es posible también a la derecha. También, miren, así. Miren. Es posible hacia la izquierda y la derecha. Es posible hasta a donde requieran, ¿sí? Ahora hacemos un pequeño corte, así no se hace tan larga la primera parte. Miren, las opciones de autorrelleno también me permite, ahí, copiar las celdas, rellenar todas iguales o rellenar la serie de A1. ¿Estamos? Bueno, a ver cómo estamos de tiempo. Justo 31 minutos, más o menos es lo que estamos. Bien. Bueno, esa es la opción de autorrelleno. ¿Sí? ¿Cómo estamos? ¿Alguna otra duda? ¿Hasta ahí? Bien. Bueno, hacemos. Esta es la primera parte de la clase.